Y pues vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé gracia y nos ayude a poder hilar este tema con sabiduría, ¿verdad? Y para que sea de bendición para cada una de nosotras. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, donde pudimos exaltar tu nombre. Pudimos, Señor, de manera colectiva bendecir tu nombre, Señor. En esta hora disponemos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir, Señor, la palabra que tú tienes preparada para cada una de nosotras. Sé que el deseo de tu corazón, mi buen Dios, es bendecirnos, darnos tu vida, darnos, Señor, esa sabiduría que desciende de lo alto y que podamos desempeñar el propósito por el cual fuimos creadas, Padre. Así es que en esta hora yo te pido tu gracia, te pido tu favor, te pido facilidad de palabras para poder explicar lo que aquí tengo, Señor, en mis notas, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para ti, pero para cada una de nosotras también y todos aquellos que nos rodean, Señor. Gracias te damos, nos presentamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 29. Es el tema, o es el verso base de esta enseñanza, aunque vamos a estar viendo bastantes versos. Y en esta carta, ¿verdad? Pablo le da consejo, ¿verdad?, a los de Éfeso. Y miren el consejo que él le da. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Con el propósito de qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Así es que Pablo exhorta a esta iglesia y de manera también directa a nosotros en esta hora. Dice que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que no sea provechosa, ninguna palabra que no glorifique a Dios salga de nuestra boca. Pues entonces para ello debemos estar limpias, ¿verdad? Para que esto no ocurra debemos de comenzar a sacar todas esas cosas que a Dios no le agradan de nuestros corazones. Dice, si no, o sea, al contrario, en vez de hablar cosas que no bendicen, hablen palabras que bendigan. Dice, sino la que sea buena. ¿Y qué palabra es buena? La que viene de Dios, porque todo lo que desciende de Dios es bueno, es para bendición de todos nosotros. Pero dice que la palabra de Dios tiene un propósito, y el propósito de la palabra de Dios es bendecir. Diga conmigo, bendecir. Bendecir las personas que la escuchan. Nosotras primeramente, pero también el oyente, el que nos escucha hablando, debe decir, wow, qué delicia es hablar con esa persona. Me bendice tu vida, ¿verdad? Dice, la que sea buena para la necesaria edificación, con el propósito de bendecir y dar gracia a los oyentes. Esta pregunta que les hago a continuación, ¿a cuántas les gusta cuando alguien las bendice? Creo que a todas, ¿verdad? Cuando alguien te da una palabra de bendición, que te da ánimo en medio de tu prueba. También esas palabras de bendición traen propósito a nuestras vidas, porque nos recuerda que Dios nos creó con un propósito. Creo que a todo el mundo le gusta cuando son bendecidos, ¿verdad? Cuando le das una palabra de gracia, de ánimo. Creo que aún los ateos, aunque dicen no creer en Dios, les gusta cuando les dan palabras de bendición. Ahí sí lo aceptan, porque es un beneficio para ellos, ¿verdad? El término de bendecir es algo que casi todos hemos acuñado, todos hemos abrazado este término, aún los no cristianos. Por ejemplo, mi país es un país donde el lenguaje es muy religioso, es muy bíblico. Todo el mundo te dice, Dios te bendiga o bendiciones, ¿verdad? Hay países, nuestros países de Latinoamérica suelen ser así. Crecimos escuchando frases como bendición mamá, bendición papá o deme la bendición, ¿verdad? Y como respuesta escuchábamos todas juntas, Dios te bendiga, ¿verdad? Cuando le decíamos a mi mamá o a mi papá, bendición papi, Dios te bendiga, mi hija. Y creo que hasta el día de hoy muchos padres todavía usan, ¿verdad?, esto de bendecir a sus hijos, y qué bueno. No debe de mermar eso, debe de seguir. Aunque sean adultos, aunque estén casados, debemos de bendecirlos. Ciertamente, al pasar de los años, esta frase, Dios te bendiga o bendecir, ha sufrido cambios. Ya pocos dicen Dios te bendiga, ahora decimos bendiciones.
hermana, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Verdad? Como que lo vamos acortando poquito. O como en mi país también, acortamos bastante la frase bendición mamá, bendición papá. Ahora decimos sion mami, sion papi. Ya aprendieron dominicano. Mi esposo le enseña griego y yo dominicano. En esta nación, en Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, se escribió un himno llamado God Bless America, Dios bendiga América. Y esta frase de Dios bendiga América podemos ver cómo aparece en muchos sitios, en edificios gubernamentales, en las cortes, aún en los billetes que muchos cargamos, ¿verdad? Aunque casi ya nadie carga el dinero físico tangible, sino todo es digitalizado. Pero esto es una frase que se hizo muy popular y no necesariamente las personas entendían lo que estaban diciendo o no entendían el concepto de la bendición como tal, como es diseñado, ¿verdad? Podemos ver, mis hermanas, que como la frase se ha popularizado y es usada por todos. Quizás para muchas de nosotras o muchas personas la palabra bendecir, cuando escuchan esta palabra, viene a sus mentes prosperidad, puede ser económica, puede ser en nuestra salud, puede ser prosperidad material. Dios te bendiga, pensamos, uy, me va a dar un carro, una casa, a veces un esposo, dicen algunas, o una esposa, ¿verdad? Y sí, puede ser parte, pero no es lo primordial. Viene la salud, vienen éxitos, ¿verdad? Carreras universitarias, el Señor te va a bendecir. Nos llega a la mente Abraham, ¿verdad? No el hermano Abraham, pero Abraham el patriarca, ¿verdad? En Génesis 12, cuando Dios dijo, y te bendeciré. Y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar, los éxitos, la salud, la prosperidad económica, material, es lo que el mundo entiende como bendición. Pero nosotras sabemos que esa en sí no es la bendición inicial que Dios tiene para nosotras. La bendición de Dios no se limita a lo terrenal y a lo material. O sea, la bendición de Dios no es meramente para el tiempo aquí en la tierra. Al contrario, es una bendición que trasciende los tiempos. Es una bendición que tiene como meta llevarnos a la patria celestial. Hoy aprenderemos que fuimos creadas, cada una de nosotras, para bendecir. Ese es el propósito por el cual tú y yo fuimos creadas por Dios. Y para poder bendecir es necesario entender el concepto mismo de la bendición de manera correcta. Al escuchar un título como este, ¿verdad? Podemos pensar que el acto de bendecir a los demás se limita solo a palabras. Dios te bendiga. Pero ¿cómo te va a bendecir Dios? ¿Cómo va a bendecir Dios a esa persona simplemente por una palabra? Y sabemos que todo lo que sale de la boca de Dios viene con la vida de Dios. Pero hay cierta parte que nos compete a nosotros para poder bendecir de manera integral a esa persona a la cual estamos dando ese mensaje de bendición. Este no se limita a palabra, me explico, a una frase espiritual la cual hemos adoptado al hacernos cristianas. Pero les voy a compartir, ¿verdad?, que la bendición de Dios va mucho más allá que una palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, es parte, pero no se queda allí. El bendecir a los demás implica acción. Diga conmigo, acción. Y no solo emoción. A veces podemos ser muy emocionales y el Señor nos ha venido hablando de las emociones, porque las emociones en sí no son malas, pero debemos, la palabrita que aprendimos, encauzarlas al Señor para que Él use tus emociones y las mías conforme el propósito que Él tiene deparado para cada una de nosotras, ¿verdad? Implica acciones y no solo palabras. Bendecir a los demás implica una vida llena del Espíritu. Eso está tremendo. ¿Por qué una vida en el Espíritu o llena del Espíritu? Porque la bendición procede de Dios y Dios es Espíritu. Entonces debemos de estar llena de la palabra de Dios. Eso significa una vida en el Espíritu, una vida que es guiada o trazada por todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Él nos da ahí consejos prácticos para el día a día, como esposas, como mujeres en sí, como madres, como amigas, como hermanas, como hijas, etc. En esta enseñanza estaremos aprendiendo la importancia de ser mujeres
que bendicen a los demás y primordialmente a Dios. Cuando nosotras bendecimos a los demás, estamos glorificando a Dios. Es lo que dice que cuando el mundo ve nuestra luz, nuestras buenas obras, quien se lleva la gloria debe ser siempre Dios, no nosotras. Somos el vaso, el canal que Dios usa, un canal de bendición, pongámoslo así. Pero la gloria siempre es para Dios. Él no va a compartir su gloria, pero nos hace partícipes, ¿verdad? Coherederas de esas bendiciones, de esa gloria que Cristo ganó por nosotras. ¿Saben quién y cuándo fue la primera vez que se usó esta frase de bendecir? ¿Saben quién la empleó la primera vez que se usó? Esta frase la usó Dios por primera vez y está en el libro de Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis capítulo 1, verso 22. Vamos a ir al 22 y luego vamos a ir al 27 y al 28 en el mismo capítulo. El Señor, después de haber culminado su creación, mientras Él iba creando, decía, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque tenía un propósito de dar gloria a Dios, pero iba a ser bueno para Adán, para Eva, aún los animales, también para nosotros. Estábamos incluidos en ese deseo y en ese paquete, ¿verdad? Y al culminar la creación, miren lo que Dios hizo. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Esto fue la creación en sí, ahí todavía no estaba Adán y Eva. El Señor les dio un mandamiento, porque ya estaban llenos de la vida de Dios, por ende podían fructificar, ¿verdad? Y multiplicarse. Vamos a dar un brinquito, bueno, no ustedes, sino ahí en la Biblia, al verso 27 y el verso 28. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Que no haya confusión, varón y hembra, dos géneros. Y luego, ¿qué dice el verso 28? Y los bendijo Dios. Dios fue el primero que emanó la bendición de sus labios, de su boca. Y les dijo, igual que a la creación, ¿verdad? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, o sea, multiplíquense, reprocrear y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le delegó al ser humano esa autoridad sobre la creación, específicamente a Adán. Aquí, mis hermanas, vemos cómo fue Dios el primero que usó el término de bendecir. Y al culminar su creación y al unir a Adán y a Eva en lo que conocemos como el primer matrimonio, Dios emanó sus palabras de bendición. Estas palabras que Dios emanaba evocaban el deseo interno del corazón de Dios. Estas palabras representaban ese buen deseo que Dios tenía para Adán y Eva y toda la creación, incluyéndonos a nosotras, ¿verdad? Dicho deseo era verlos plenos, ¿verdad? Completos, plenos, llenos de vida, realizando el propósito para el cual ellos fueron creados. Cada uno de manera particular tenía un propósito que llevar a cabo, tanto Adán como Eva, ¿verdad? El deseo de Dios es que todas nosotras o todos los seres humanos seamos bendecidos y que seamos un canal de bendición, así es, para los demás. Cantábamos en la alabanza que no busquemos nuestro propio bien, sino el de los demás. Porque cuando tú y yo ya estamos llenas y saciadas de Dios, simplemente nos resta dar esa bendición. Damos por gracia lo que ya tenemos de parte de Dios. El Señor ha llenado cada área de nuestros corazones, pero muchas veces Satanás se ha encargado de traer confusión a nuestra mente o de alejarnos de la verdad de Dios. Y muchas veces los problemas, las situaciones de la vida nos golpean fuerte y nos olvidamos de las promesas de Dios y lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de eso se trata toda esta enseñanza, creadas para bendecir. Dios quiere remontarnos y llevarnos a esa verdad que hace libre al que la recibe y la abraza en su corazón. ¿Saben que cuando nos enfocamos en la necesidad de los demás, nos sentimos plenas? ¿Nos sentimos con propósito? ¿Nos sentimos útiles?
¿verdad? Mientras que cuando estamos enfocada en el yo y no en el juguete, ¿verdad? Sino en nosotras, siempre vamos a quedar insatisfechas. Me falta esto, me falta lo otro. Y olvidamos todo lo que ya Dios nos ha dado. Pero cuando en tu mente comienzas a enfocarte, ¿cómo estará mi hija adolescente, mi hijo? Aún mi esposo, ¿verdad? Aunque hay situaciones en la casa, enfocarte en bendecir. ¿Cómo yo puedo ser una esposa que bendigo a mi esposo? Y para eso está el manual de Dios, que es la palabra. Y créame que Dios te va a usar como canal de bendición cuando le digas al Señor, yo quiero ser una mujer que bendiga a mi esposo. Nos sentimos plenas, útiles, por cuanto estamos desempeñando el propósito para el cual fuimos creadas. Es ahí donde verdaderamente entendemos el concepto de bendecir. Damos por gracia lo que hemos recibido de gracia. Aquí voy a definir la palabra bendición. ¿Qué significa? En su raíz etimológica es bien decir, bendecire. Eso es en italiano, bueno, latín. No sabía que hablaba latín yo, pero ahí estudiando, ¿verdad? Bien decire, bien decir, hablar bien. Y hablar bien no está hablando de hablar académicamente, todas sus eses, gramaticalmente, no. Con el deseo de bendecir a quien te escucha. Bíblicamente, bendecir significa expresar adoración. Era lo que hacíamos al principio. Adorábamos al gran yo soy, al Dios todopoderoso que nos ha bendecido de manera abundante. Alabanza o gratitud hacia Dios. Eso es bendecir a Dios, porque hay que bendecir a Dios, ¿verdad? Pero también es declarar, aquí sí se vale declarar, favor o prosperidad sobre alguien o algo, ¿verdad? Declarar la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, así como Dios lo hizo con Abraham, que le dijo, serás bendito tú y toda tu familia. Y el que te bendijere, yo lo voy a bendecir, mas el que te maldijere, también yo lo voy a maldecir. Miren aquí. También es declarar favor o prosperidad sobre alguien o algo. Se manifiesta a través de palabras de alabanza, oración. Miren ahí la oración, porque estamos invocando a favor de una persona en su necesidad, aunque quizás tú no la conozcas, pero el Espíritu te pone un sentir para que tú ores a favor de los demás. Y el Señor abre los cielos y comienza a escuchar esa oración a favor de aquellos, ¿verdad? Como Daniel oraba, ¿verdad? Oración y reconocimiento de la bondad de Dios. Nunca olvidemos la bondad de Dios. Me decía una hermana, es que yo a veces no sé cómo orar. Y yo le digo, bueno, el Señor Jesús nos dejó un ejemplo en Mateo 6. Le llama la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y generalmente cuando oramos, lo primero que debemos hacer es reconocer la grandeza de Dios, glorificar su nombre, exaltar su nombre. Y no importa que no conozcas tantas palabras así rebuscadas, Dios mira tu corazón. Y solo con decirle, gracias Padre, gracias Señor, gracias por Jesús, el Señor está recibiendo eso. Y a medida que leemos la palabra de Dios, vemos ejemplos de hombres y mujeres que oraban al Señor y ahí vamos aprendiendo. Por ello la importancia de estar en la palabra de Dios. Se manifiesta a través de palabras de alabanza, oración y reconocimiento de la bondad de Dios. ¿Cuántas saben, cuántas reconocen, mejor dicho, que Dios es bueno? Amén. ¿Ha sido bueno Dios para contigo? Amén. Amén, así es, ¿verdad que sí? Así que a través de la expresión de nuestras palabras, expresión de deseos de bien para los demás, estamos emanando la bendición de Dios. Esta palabra, como yo decía, en su original es bien decir, o sea que está conectada directamente a lo que sale de nuestra boca. Pero sabemos que la boca solamente es un canal, pero lo que verdaderamente tiene el depósito de tus palabras y las mías es el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca tuya y habla la mía. El propósito de la mujer fue primordialmente bendecir a Dios por medio a la obediencia. Y a su compañero, en este caso su esposo Adán. En este caso, siendo ayuda idónea, ayuda perfecta. Fue Dios que te diseñó, te creó a ti y a mí, y fue Dios quien nos asignó el propósito de vida. Fuimos creadas como una ayuda, no como un estorbo.
Fuimos creadas como una ayuda. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en la vida, por el pecado, por las situaciones, vemos a ese varón, a ese esposo, a esa persona como un estorbo o nos enojamos con las cosas que esa persona hace y no utilizamos ese terreno para desafiarnos aún a nosotras mismas y decir, Señor, ayúdame a ser diferente. No quiero estar en la misma necedad. Es como Nabal era un necio, pero Abigail fue una mujer que bendijo con su vida y nos bendice porque está el ejemplo plasmado para nosotras. Génesis capítulo 2, verso 18, para que no se me duerman, dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno. Fue la primera vez que dijo que algo no estaba bien, que algo no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Rías, hermana. El hombre no puede estar solo. Nos necesita, es cierto. Somos un equipo, nos complementamos. Somos la pieza del ajedrez que forma la imagen, ¿verdad?, del matrimonio. Le haré ayuda idónea para él. Aquí, mis hermanas y amigas, vemos que fuimos creadas con un gran propósito. Dios tuvo a bien hacerle una ayuda a Adán. Esta ayuda fue Eva, madre de seres humanos, dadora de vida significa su nombre. Eva no fue creada como un adorno, aunque todas se ven hermosas. Y cuando andamos con nuestros esposos, pues hasta lo miran, wow, mira qué linda la esposa, como una flor, ¿no? Es como esa flor que uno se pone así en la cabeza. No fuimos creadas como adorno. Tampoco fuimos creadas como una máquina reproductora de hijos, no. Aunque era parte del plan de Dios que Adán y Eva se reprodujeran, no obstante, Eva tenía una gran responsabilidad. Ella debía colaborar, diga conmigo, colaborar. Es importante porque no era solamente Adán que iba a hacer todo, ella era parte de ese propósito. Ella era parte de eso que Dios había pues puesto en ambos. Ella debía colaborar con su esposo Adán en el plan divino. Nótese que no era un plan terrenal, es un plan divino que Dios tenía. Ella fue capacitada, diga capacitada, con sabiduría y gracia. Claro, porque cuando Adán la vio dijo, wow, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo dice, pero no sabe. Era bonita la chica, la señora, la mujer era linda. Dios le hizo gracia, o sea, la llenó de gracia, de hermosura, pero también de sabiduría para cumplir este propósito. Pero tristemente, pues sabemos la historia, ¿verdad? ¿Eh? Ella hizo mal uso de esta capacidad que Dios le había dado. Lo que fue intencionado para bendecir, ahora se tornó en una maldición por la desobediencia. Porque en el capítulo 3, si ustedes leen Génesis 3, ahí comienza Dios a hablar con ellos y a dejarles saber cuáles iban a ser las consecuencias de esa desobediencia que ambos cometieron. No solo Adán, no solo Eva, sino ambos. Y también como consecuencia Dios dijo que la tierra misma sería maldita. O sea, en vez de bendecida, iba a ser maldecida. Miren aquí lo que significa pues maldición, en contraste a bendición. Es todo lo contrario a bendecir. Es cuando usamos nuestra boca para expresar enojo, odio, desagrado, antipatía, frustración. Muchas veces la frustración nos lleva a pecar y no nos damos ni siquiera cuenta, porque justificamos el hecho que estamos frustradas porque alguien hizo algo mal, vamos a decir, alguien hizo algo mal, quizás el esposo, los hijos, y nos frustramos. Y sí, tenemos, ¿verdad? Nos podemos airar, pero no debemos pecar, porque la palabra dice airaos, pero no pequéis. Y es un momento para uno poner pausa y decir, Señor, ayúdame aquí, dame sabiduría, porque ya el Señor la puso en ti y en mí. El mundo está bajo maldición. Los cristianos no. Por la misericordia de Dios, Cristo se hizo maldición por nosotros al morir en un madero. Y ahora somos coherederas con Cristo. Somos mujeres bendecidas y hemos nacido de nuevo. Tenemos la vida misma de Dios y fuimos selladas por el Espíritu Santo, que es el mismo Dios viviendo en este cuerpo de carne y hueso y de pecado. Entonces, eso es una gran bendición que tenemos de parte de Dios. Por cuanto el mundo está bajo maldición por cuanto vive lejos de Dios, quien es la fuente de bendición, ¿verdad? De Dios sale
todo lo bueno. De Él desciende la bendición. Entonces, para nosotras poder ser bendecidas y bendecir a los demás, necesitamos tener esta relación con Dios. O sea, no hay otra manera de que esto pueda suceder. Vamos a ver un ejemplo de una mujer que estuvo frustrada, ¿verdad? Y obviamente fue muy difícil esa prueba que ella pasó. Hay pruebas que nos desploman, que son duras. Pero es allí donde Dios quiere que tú modeles esa fe. Porque vivimos por fe y no por vista, no vivimos por sentimientos. La obediencia no es un sentimiento, es una decisión, a pesar de lo que estemos pasando y lo que ven nuestros ojos. Job capítulo 2, verso 9. Aquí hay una mujer que en vez de bendecir, maldijo. Y no maldijo solo al esposo, sino que maldijo a Dios también. En su dolor, en su frustración, claro, eso no lo justifica. Y obviamente había perdido todos sus hijos. O sea, ustedes que son madres, pónganse en ese lugar. O sea, es difícil, es difícil. La falta de fe produjo en ella frustración. Las palabras que salían de su boca eran de maldición o de muerte y no de bendición. No daban vida a Job, no animaban a Job, no lo alentaban a salir o a tener esperanza en medio de su sufrimiento, porque él estaba con esta condición de su cuerpo, con esas llagas, ¿verdad? No ayudó a su esposo, no fue una ayuda idónea en ese momento. Ella estaba totalmente desconectada de Dios por el sufrimiento que ella estaba pasando, ¿verdad? Entonces dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún le sirves a Dios? ¿Aún bendices a Dios? Es lo que le está diciendo. O sea, ¿cómo puedes? Viendo todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida, ¿cómo puedes, Job? Dice, maldice a Dios y muérete tú también. Eso le dijo ella a su esposo en un momento de frustración. Pero ¿saben qué? Que si se arrepintió, Dios la perdonó. Y muchos teólogos dicen que cuando Job volvió a tener sus hijos fue precisamente con su esposa. O sea, la Biblia no lo detalla, pero puede que sí. Dios perdonó a Nínive, Dios nos perdonó a nosotras. O sea, no me sorprendería que fuera con ella misma, porque Dios entiende el dolor. Él fue experimentado en quebrantos. Dios entiende todo lo que tú y yo hemos pasado y a mayor escala, porque Él fue perfecto. Y Él vino a su creación y la creación lo maldijo, crucificándolo en un madero. La falta de fe produjo en ella frustración. Ya como dije, ¿verdad? Las palabras que salían de ella eran palabras de muerte y no de vida. No eran palabras para bendecir. Pero Dios en todo esto, con el corazón de Padre amoroso que tiene Dios, de Padre de misericordia, de Dios que perdona, Él tenía un plan trazado. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios tenía ese plan salvífico que nos incluía a ti y a mí. Y hoy estamos recibiendo estas palabras para que las meditemos y podamos, como dice la misma Biblia, echar mano de la vida eterna, porque esto es lo que significa la palabra de Dios, vida. A raíz de toda esta maldición, Dios tenía un plan salvífico para restaurar la relación, ¿verdad? La cual había sido quebrantada. Ya no había una relación entre Adán y Eva. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 14 y 15. Y ese texto está buenísimo porque, o sea, no solamente nos deja saber la postura que debemos tener nosotras como mujeres cristianas, apelando a la sabiduría de Dios. No a la sabiduría del esposo, porque en el sentido humano, ¿verdad? Porque muchas veces ellos se van a equivocar y quizás nos va a dar miedo, nos va a dar ese miedo que nos quiere llevar a controlar al esposo, a controlar sus acciones, pero es allí donde debemos descansar en Dios y orar, bendecir a ese varón, a esa persona por medio a mis oraciones, a tus oraciones. Dice aquí, ¿verdad? Y Adán no fue engañado, o sea, está poniendo, ojo mujer, tú te dejaste engañar por Satanás, no te diste cuenta que era el mismo diablo alejándote de la bendición de Dios y acarreando maldición para tu vida y tu familia, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en pecado, en transgresión, ¿verdad? Pero, pero sí vale, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe. Escuchen ahí, aquí es como lo práctico, ¿no? En fe, en amor y en santificación con modestia. Ese texto está súper profundo. Si nos ponemos a desglosarlo, no nos vamos hoy.
Y como mañana hay servicio, no podemos desglosarlo porque tenemos que irnos eventualmente, ¿verdad? Pero si lo leen en casa, dice que si nosotras permanecemos en fe, la fe es confiar en Dios. Y por cuanto yo confío en Dios, puedo emanar el amor de Dios, que es un fruto del Espíritu. Y cuando ando en amor, también ando en la santidad, porque ahora mi deseo es agradar a aquel Dios que me salvó y que perdonó mi pecado, mi transgresión, aquí como lo dice claro, y con modestia. Eso quiere decir que no andamos proyectándonos, que no andamos con tantos relajos, sino que sabemos que la gloria es de Dios y si te va a usar, te usó como un vaso de honra, pero al final todo lo hace Dios. Lo importante de este texto es que dice que la mujer se iba a salvar teniendo hijos, no porque somos máquinas reproductoras, sino porque eventualmente de una mujer saldría el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que traía salvación para todo el mundo y trae salvación para todos. Dios nos dignificó permitiendo que el Mesías naciera de una mujer. Dice aquí que no fue Adán el que fue engañado, sino Eva, porque ella transgredió la ley de Dios. Pero luego dice que Dios usó a una mujer. Fíjense cómo es Dios, ¿verdad? No guarda rencor, no nos desechó, sino que a través de una mujer vino el Hijo de Dios. Obviamente ella también era una mujer que necesitaba ser salvada. Por eso es que no veneramos a la Madre de Dios, porque fue una mujer obediente a Dios, pero no era una santa. O sea, el único santo es Cristo Jesús. Él es Dios encarnado. Es por ello que aquí dice se salvará teniendo hijos, porque de allí algún día vendría el Mesías. Aquí no habla de hijos biológicos, aquí se refiere al Santo Hijo de Dios, Jesucristo, como ya mencioné. Dios nos bendijo al enviar a su Hijo como cordero inmolado. Como mencioné al principio, Cristo se hizo maldición para darnos su bendición. Así es que tú y yo, si somos hijas de Dios, nacidas de nuevo, si Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, ya tenemos la capacidad de bendecir a otros. Pero queda en ti y en mí esa decisión. ¿Quiero ser una mujer que bendice o quiero ser una mujer que maldice? Ya es algo que tú tienes que decidir y Dios no te va a doblar el brazo para que bendigas a nadie. Simplemente te va a dar la instrucción. El ejemplo de Caín, Dios le dijo, no hagas eso, Caín. Pero Caín hizo lo que él quiso hacer en el momento. Y no fue de bendición, ¿verdad? Sino que maldijo a su hermano al punto que lo mató. Entonces, como mujeres cristianas fuimos creadas para bendecir a Dios y a quienes nos rodean. Muchas veces pensamos que solo se trata de Dios y de mí, que es una relación con Dios y ahí quedó. No, Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Pero el segundo es igual de importante porque refleja que verdaderamente estamos cumpliendo el primero. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Y ese es el segundo mandamiento. Y tu prójimo es el que está al ladito tuyo. Ahora mismo volteate con tu hermana y dice el Señor, dile, te quiero bendecir con mi amor. Pero cuando llegas a la casa y estás en tu cama y te peleaste con el esposo y cuando te volteas, ese es tu prójimo. Y ahí te acuerdas de Efesios capítulo 4, verso 27. No deje que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ok? Somos todas una bendición. Fuimos creadas para bendecir. Por medio de la fe en Jesucristo ahora podemos nosotras ser esas mujeres que bendicen a los demás. Y como dije al principio, cuando tú te preocupas por el otro, Dios tiene tu vida resuelta. Ya Dios sabe, o sea, buscamos primeramente el reino de Dios y todo lo demás Él lo pone conforme a sus propósitos para tu vida y para la mía, ¿ok? Como expliqué al principio, bendecir no es solo emplear una palabra bíblica. Sí es parte de nuestro cambio, de nuestra transformación, cambiar nuestro vocablo. No debemos hablar como hablan los del mundo, debemos hablar como hablaba Cristo. Y para saber cómo Cristo hablaba debemos conocer la historia que está en la Biblia, ¿verdad? No solamente es bendecir con palabra. Para poder bendecir debemos estar llenas de la vida misma de Dios y es allí donde se efectúa ese cambio en nuestras vidas. Recuerden lo que Pablo decía ahí, ¿verdad? Debemos de estar en amor, en fe, en santificación y donde encontramos el propósito que Dios deparó para nosotras. Al ser mujeres llenas de la vida de Dios, ¿qué debe salir de nosotras? Si estamos llenas de la vida de Dios. Un ejemplo.
Si un tanque, si saben un tanque, un garrafón, no sé, algo grande, ¿verdad? Está rebosando de agua, ¿qué va a salir de ese tanque? Por lógica, ¿verdad? Está sencilla. Mis preguntas son sencillitas, ¿eh? Las de Jesús eran más difíciles. Entonces, si nosotras estamos llenas de la vida de Dios, ¿qué saldrá de nosotras? La vida de Dios. Pero ¿qué pasa cuando decimos estoy llena de la vida de Dios, soy cristiana, pero en la casa no sale nada de lo que está escrito en la palabra? Es contraproducente para esos niños, para ese esposo, para ese compañero de trabajo, aún para nosotras, porque no somos camaleones. No somos mujeres camaleónicas. El camaleón es el animal que adopta una postura o un color como una manera de protección a sí mismo, una defensa, ¿no? Pero nosotras debemos de ser siempre de un mismo carácter, de un mismo sentir como Cristo. ¿Recuerdan la historia de la mujer del flujo de sangre? Lucas 8, verso 46. Esta mujer tocó a Jesús. Ella tenía una fe de que si solo toco un hilo del manto de Jesús, yo seré sana. Y Jesús no solo la sanó, la salvó, ¿verdad? Le dio el doble premio, sana y salva, porque la fe nos salva. Es por la fe que somos salvadas. Y ella dijo, solamente yo quiero tocar algo de él, aunque sea el polvo de las sandalias, porque yo sé que ese hombre está lleno de poder, de vida. Esta mujer se arrastraba en el piso porque ya con todo ese dolor que ella tenía, toda esa hemorragia, ella no podía caminar. Y aparte de eso, Jesús estaba siempre rodeado de muchas personas por cuanto él hacía milagros. Entonces todo el mundo buscaba esa sanidad física, pero Jesús le daba la sanidad eterna y espiritual. En Lucas 8 dice, pero Jesús dijo, 8:46, alguien me ha tocado. Y los discípulos le decían, pero Señor, si aquí la multitud te agolpa, todo el mundo está como sardinas en latas. ¿Han visto las sardinas en latas? Pegaditas, ¿verdad? Es lógico que alguien te va a tocar. Pero Jesús no hablaba de un toque superficial. Él hablaba de un toque real, de un toque de necesidad. ¿Tú has tocado a Dios así, con tu necesidad? ¿Has ido a Dios con esa necesidad y has tocado al Señor espiritualmente en la oración? Te digo que Él te puede sanar, que Él puede traer esa paz a tu vida. Esa necesidad que tú tienes, Él la va a suplir, pero es necesario tocarlo no de manera superficial, sino real. No perfectas, pero real. Conocer tu necesidad y ir delante de ese trono de gracia, porque ahí está la gracia para ti y para mí. Y Jesús dijo, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta mujer tocó a Jesús de una manera tal que fue imposible que la vida de Dios no saliera de él para bendecir a esa mujer. Dice que en ese instante se acabó su dolor físico, se acabó su situación de salud, se sanó. Dios hizo el milagro en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotras tocando al Señor? ¿Cómo estamos buscándolo? ¿Con qué intención? ¿Para resolver un problema que me tiene las canas verdes o porque verdaderamente entendemos nuestra necesidad de Él? Señor, te necesito a ti, yo te quiero a ti. Tú eres el canal de bendición que llenarás mi vida de bendición. Y cuando tú y yo estamos plenas en Cristo, créeme que va a salir bendición. De tu boca va a salir la bendición de Dios. Y a veces, aunque no digas nada, vas a bendecir. Porque hay personas que bendicen aún sin palabras. Su vida te bendice, la manera que se comportan, sus acciones. Y cuando abren su boca, lo hacen con sabiduría. Quizás no son de muchas palabras, pero cuando hablan, hablaron. Y Dios las usa. Y debemos de desear eso en nosotras. Para nosotras poder bendecir, debemos estar llenas de la vida de Dios. Es imposible que alguien que está lejos de Dios pueda bendecir. Y cuando digo lejos de Dios, me refiero a alguien que no tiene una relación con Dios. Como dije, los camaleones, ¿verdad? El venir hoy, no confirma que tenemos una relación. Sí, el deseo, pero es lo que pasa fuera de la iglesia. Yo pienso que es ahí donde verdaderamente se manifiestan los hijos de Dios, en el mundo
en el entorno difícil, es allí donde debemos llevar esa luz de Cristo, porque aquí todas brillamos. Hasta me pican los ojos a veces. Aquí todas nos portamos bien, aquí todas nos sonreímos, somos amables. Mi hermana, Dios te bendiga. ¿Puedo orar por ti? Pero en la casa vemos al esposo cabizbajo y no se nos prende el foco. Déjame orar por este varón de Dios, para que él cumpla el propósito que Dios tiene para él. Cuando vemos a nuestros hijos apáticos a la palabra de Dios, Señor, y ellos no tienen que verte orando, a veces sí y a veces no, ¿verdad? Como decía un enfermo, pero Dios te ve y Dios comienza a trabajar en el corazón de esas personas. Y aún en la calle, cualquier persona cristiana lo puede detener y darle una palabra, porque tú oraste, porque yo oré. Es así, somos canales de bendición. Es imposible que alguien que esté lejos de Dios, ¿verdad?, pueda bendecir. Y cuando digo estar lejos, es una persona que no ora, no lee la palabra le aburre, le da sueño, no medita en la palabra, no se ocupa en las cosas espirituales. Y debemos de cuidar lo espiritual, que va por encima de lo físico o lo material, porque todo lo material un día se va a acabar, pero lo espiritual es eterno. Todo lo bueno desciende de Dios y Él quiere bendecirnos, Él quiere usar. El Señor dice que la tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la tierra está esperando, el mundo en este caso, de que la iglesia de Cristo se levante, pero no solamente en una actitud de marcha, ¿verdad? Y hacer una marcha allá afuera, sino en el fruto del Espíritu. Que vivamos vidas diferentes al mundo. Que seamos el reflejo de Cristo en la tierra. Y empieza en nuestras casas, en nuestros hogares. Y no es fácil, es difícil porque tenemos la muerte adentro, como dijo un gallego. Pero, o sea, tenemos el pecado en nosotras. Pero el Señor a través de la palabra nos va limpiando, nos va ayudando. Y Él ve tu intención. Él dice, ella quiere ser una mujer que bendice. Ella quiere ser una mujer llena de la vida de Dios, de mi vida, ¿verdad? De la vida del Señor. Nuestro corazón es el recipiente, como decía, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. El corazón es el recipiente donde Dios deposita su vida, en ti y en mí, y sus bendiciones. Vamos a ver Lucas capítulo 6, verso 45, y vamos a sustituir el nombre de hombre a mujer, porque Dios nos está hablando a nosotras, aunque hay hermanos aquí presentes, pues usted ahí diga hombre, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir mujeres. Lucas capítulo 6, verso 45 dice lo siguiente: la mujer buena del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y la mujer mala del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que para tú saber la condición de tu corazón, y yo también, solamente debo de poner atención a mis palabritas. ¿Qué está saliendo de mi boquita linda? Pintadita, bonita. ¿Cómo son esas palabras? ¿Dan gracia al oyente? ¿Bendicen a Dios? ¿O simplemente dice aquí que no es buena? Que no es buena. Dice la mujer mala. O sea, miren el adjetivo, la mujer mala. O sea, no queremos ser esas mujeres malas. Por eso estamos aquí buscando la ayuda del Señor, y Él quiere y Él va a ayudarnos. Mateo 12, 34. Esta está dura, pero es necesaria, como decía un hermano. Esto es el Señor hablándole ahí a los fariseos, como yo les digo, los farifeos, ¿verdad? Que se creían religiosos y pensaban que por su religiosidad tenían el cielo ganado y lo más lejos que estaban de Dios. Generación de víboras. ¿Qué sale de la boca de una víbora? ¿A quién le gustan las culebras? Yo me da mucho miedo. Y no es en vano que Dios dice que pondría enemistad entre nosotras y la víbora y la culebra, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El Señor se enfoca en lo que hacemos, no tanto en lo que decimos. Quizás no digamos mucho, pero hacemos lo que Dios dice que hagamos, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La vida de Dios está en nosotras. Por ende, debe salir de nuestra boca la vida de Dios con tus hijos. Y si te están haciendo perder la paciencia, toma un tiempo
Sal, respira, como decía mi esposo, cuando teníamos nuestros conflictos, él salía y caminaba. Y venía con flores, hermana. Y yo, wow. Y el Señor me confrontaba con el ramo de flores. Yo no merezco flores. O quizás, no. Pero eso me ayudaba a mí. Y quizás en el momento él no sentía, ay, mi esposa. No es lo mismo comprar flores con enojo que comprarla, ¿verdad?, con alegría. Pero eso a mí me martillaba ese ramo de flores y me confrontaba a Dios. Y Dios me decía, yo no te voy a tratar mal, ni tu esposo tampoco, pero haz tu parte. Yo decía, wow, Señor, ayúdame. Y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Estas preguntas son para que nosotras reflexionemos y también nos sirven como preguntas prácticas. ¿Qué está saliendo de mi corazón? Es que a veces no tomamos tiempo para evaluarnos y es importante. Eso le decía yo a los niños ayer en la clase, que hay que evaluarse. Aún los niños, ¿cómo te comportas en casa? ¿Haces tu tarea? ¿Pasas más tiempo en el Nintendo? Y ellos, cada vez que preguntaba se bajaban. Tan lindos. Pero reciben la palabra y eso me maravilla mucho de los niños. Ellos están así y piden perdón a Dios y nosotras debemos hacer lo mismo. ¿Qué está saliendo de mi corazón? ¿Cómo estoy hablando? Y lo hice todo personal, ¿verdad? Las preguntas. ¿Verdaderamente estoy emanando la vida de Dios? ¿Soy verdaderamente una mujer que bendice? Son buenas palabras, son buenas preguntas. Estos versos que acabamos de leer nos confrontan. ¿Verdad que sí, hermana? Nos confrontaron. Y qué bueno, yo me alegro que me confrontó a mí, no a ustedes, pero a mí, ¿verdad? No crean que yo estoy, ¿verdad?, fuera de la ecuación. Porque eso nos lleva a ser cuidadosas y a ocuparnos en nuestra santificación, ¿verdad? Que estemos llenas de fe, de santidad y que el que está al lado nuestro pueda ver eso, la cual se refleja en nuestra manera de vivir y de hablar. Recordemos que la palabra bendecir es expresar con palabras el buen deseo a favor de los demás, el cual se puede expresar en acciones de servicio, ¿verdad? Puedes servirle a alguien, ayudar a alguien que esté en necesidad. Puedes orar por alguien. Cuando vienes a la iglesia, no solo centrarte en tu problema. Yo siempre que vamos a iglesias le digo, Señor, ayúdame y muéstrame dónde hay necesidad y si tú quieres que yo haga algo de manera directa o solamente ahí en mi silla orar. Siempre dispuesta a bendecir a los demás. Cuando vamos a los aeropuertos nos pasa mucho a mi esposo y a mí. Siempre vemos a alguien o llorando o en una necesidad y Dios hace esa conexión en el momento y pues somos canales para bendecir. Pero ¿qué vamos a dar si no estamos llenas de la vida de Dios? Entonces un canal vacío no sirve la función que debe tener. Entonces, o podemos estar llenos de obstrucción. ¿Han visto un canal de agua que se llena de hojas? No fluye, está sucio, hay que limpiarlo. Y es lo que Dios quiere. Las bendiciones que Dios nos da no deben estar estancadas, sino que deben fluir. Y tú y yo somos esos canales por donde deben fluir las bendiciones de Dios. Eso es increíble. Dios no envió a los ángeles a mandar esas bendiciones, nos dejó a nosotras como canales de bendición. Dios quiere manifestar su gracia, su amor a través de ti, a través de mí. Eso es increíble. Tú y yo representamos a Dios. Somos embajadoras de Cristo en la tierra. Pero como decía, si está obstruida esa tubería, no va a pasar nada por ahí. Se va a estancar y a veces hasta se explotan, ¿no? Porque están demasiado saturadas. ¿Qué está obstruyendo la bendición de Dios en ti? ¿Qué impide que seas una mujer que bendice a los demás? Puede ser la falta de perdón, puede ser el enojo, puede ser la amargura, puede ser el orgullo, puede ser la autojusticia y hay muchas más, ¿verdad? Leamos un poco de cómo nuestro Señor Jesús bendecía con hechos y con palabras a los demás. Vamos a Juan 6:63 y van a ver un hilo conector en estos textos que vamos a leer. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Eso decía Jesús. Son espíritu porque descendían de él y vida porque traían vida a quien le escuchaba. Lucas 4:22. Miren lo que dicen. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían,
¿No es este el hijo de José? O sea, ¿cómo es posible que estas personas que quizás no fueron a una escuela académicamente puedan hablar con esa sabiduría? Bueno, era el hijo de Dios. José fue su padre adoptivo, por así ponerle terrenalmente, pero él era el santo de Dios. Juan 10:10. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere darnos, esas bendiciones que no acarraen tristeza. Y quiero compartir, ¿se acuerdan que le dije que al principio de la creación Dios bendijo la creación y bendijo al ser humano, a Adán y a Eva? Ahí fue la primera vez en Génesis. Cuando Jesús iba a ascender al Padre, ya después que él fue crucificado, que fue resucitado, él tenía que volver allá a preparar lugar para nosotros, dice la palabra, pero no nos dejó huérfanos, nos dejó su Espíritu Santo. Pero miren qué fue lo último que salió de la boca de nuestro Señor cuando ya él no iba a ver más a sus discípulos, y eso me arrugó el corazón porque digo, wow, Señor. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. O sea, lo último que los discípulos veían era Jesús ahí subiendo, imagínense eso en la nube, y escuchando palabras de bendición y vida a favor de ellos. Dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, ¿recuerdan la adoración? Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Me acercaré a ti con mi canto, ¿verdad? Con gran gozo. Eso cantábamos esta mañana, ¿verdad? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y luego dice, amén. Dios al culminar la creación la bendijo. Mientras estuvo entre nosotros, Jesús nos bendijo. Y lo último que hizo hasta subir al Padre fue bendecir a sus discípulos. ¿Y nosotras qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Mujeres que bendicen? Esperamos que sí, ¿verdad? Quiero compartir algunos principios bíblicos que nos ayudarán a ser mujeres que bendicen a los demás y a su vez glorificamos a Dios. Como esposas, ahí van, anoten por favor, no se distraigan con el teléfono. Proverbios 31, verso 11 al 12. Como esposas, ¿cómo podemos bendecir a nuestros maridos? Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Entonces debemos de ser mujeres con credibilidad ante nuestros esposos. Si digo, voy a la iglesia, voy a la iglesia. Préstame tu tarjeta de banco para pagar la luz. Pague la luz, no se vaya al mall, ¿verdad que no? Ni al Shein. Dice, y no carecerá de ganancias. Mejor le aportamos y no le sacamos, ¿verdad? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Hermanas, estos principios, si los abrazamos de corazón, sí o sí van a traer bendición a nuestros matrimonios. No importa cómo esté el matrimonio en estos momentos, Dios te está diciendo, hay oportunidad para que ese matrimonio sea restaurado y bendecido. Como madres, aquí van las que son madres. Proverbios 31, verso 28. Se levantan sus hijos y la llenan de quejas. No. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, dichosa, feliz. Y su marido también la alaba. Ahí lo dejo de tarea. Fíjate en tus hijos en casita y comienza a orar. Si no ves esta reacción de ellos, comienza a orar. Y haz tu parte y lo otro Dios lo hará. Lo que tú tienes que hacer te toca a ti, por lógica. Pero lo que Dios va a hacer es de Dios, no tuyo, ni mío, ¿verdad? El cambio y la transformación lo hace Dios. Como suegras, hay para la suegra también. ¿Cuántas son suegras? También fueron creadas para ser de bendición. No para usurpar el lugar de la esposa, eso hay que respetarlo. Dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya sea que se vayan a Cúrcuta, no sé a dónde, a Cúrcuta, a Japón, a un sitio lejos, no me llega el sitio, a San Quintín, como dicen por allá en mi país. Ore por esa hija que Dios le dio. No podemos ser
Entremeternos, lo dije, ¿verdad?, en lo que no nos compete. Ya usted se casó y tuvo su vida, ahora le toca a ellos. ¿Van a cometer errores? Claro, como nosotras. O sea, oremos para ser buenas suegras, las que son suegras. Dice Ruth capítulo 1. Qué linda historia de amor entre una suegra y una nuera. Verso 16. Respondió Ruth, aquí es la nuera: no me ruegues que te deje, suegrita, y me aparte de ti, mi suegra amada, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, suegra, y tu Dios será mi Dios, suegra. Hasta ese nivel. Recuerden que Ruth era joven y estaba soltera, era viuda. Ella podía volver a casarse y decidió irse con su suegrita amada. Así es que, suegra, tienen gran trabajo. ¿Escucharon, suegras? Como amigas. ¿Cuántas somos amigas? Este ministerio se llama Entre Amigas. Y aunque quizás no nos conocemos así de antaño, el amor de Cristo nos contriñe y nos une y nos hace una. Pero hay que estar cerca, no lejos. Dice Proverbios 18:24. Aquí dice el hombre, ¿verdad? Pero aquí vamos a poner la mujer. La mujer que tiene amigas ha de mostrarse amiga. Y amiga hay más unida que una hermana. Es cierto. Hay amigas que están cerquita. Por ejemplo, yo tengo mis hermanas y la mayor está en la Florida. Si yo tengo una emergencia, ustedes van a llegar primero que ella. Entonces yo espero, ¿verdad?, ese amor hacia mí como yo también hacia ustedes y entre todas nosotras. Y la hermana Odalis abrió precisamente con ese texto, ¿verdad? Que haya en nosotros ese mismo sentir, y como Jesús fue ese amigo y le dijo: no los llamaré siervos, sino amigos. Qué honor tenemos de modelar una amistad como Dios la modeló, como Jesús la modeló. Como hijas, ¿cuántas somos hijas? Si tienes a tu mamá contigo, qué bendición, ¿verdad? Tenemos de tenerlas aquí. Efesios capítulo 6, versos 1 y 2 dice: hijas, obedezcan en el Señor a vuestros padres o madres, ¿verdad? Porque esto es justo. Honra a tu padre, ¿verdad?, y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice que seremos de larga vida. Así es que prepárense para vivir sobre los 100 años, ¿verdad? Cada una de nosotras fuimos creadas para bendecir, no importa la edad, el rol que estemos desempeñando. En todo debemos glorificar a Dios y ser de bendición a los demás. Para lograr esto, mis hermanas, necesitamos estar llenas de la vida de Dios y pensar en los demás y no solo en nosotras mismas. Debemos aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, palabra de Dios para todos. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes. Cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Dile a tu vecina: tú eres más importante que yo. Y ahí nadie quedó en desventaja, porque ella te dijo lo mismo y tú lo mismo, ¿viste? Qué bueno es Dios. Ahí quedamos completitas, ¿verdad? Que cada uno busque su propio bien, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Eso es de verdad que sería el paraíso en la tierra. Que cada quien se preocupe por el otro. Y como digo, no hay desventaja, porque mientras tú te preocupas por otro, quizás si ese otro no se preocupa por ti, Dios sí se preocupa por ti. Entonces nunca vamos a estar en desventaja, ¿verdad que no? Si logramos vivir de esta manera, verdaderamente seremos mujeres que bendicen y estaremos plenas y llenas de gozo. Quisiera concluir leyendo esta historia de una mujer a la cual todas debemos de aspirar. Debemos de esforzarnos en la gracia de Dios para un día ser como ella, ¿verdad? Es la mujer virtuosa, es el modelo para cada mujer. Y fue el deseo de una madre hacia el rey Lemuel. Ella decía: cuando tú vayas a buscar una esposa, fíjate en estas características, porque de seguro va a ser una mujer excelente. Vamos a leer el elogio de la mujer virtuosa. Eso está en Proverbios 30, ¿verdad? Vamos para allá. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mi amor, di yo. Sus esposos van a decir yo, ¿verdad?
Pues por fe, hermanas, es por fe. Hay que esforzarse, pero es por fe, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Verso 12 dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ay, Señor, ayúdanos. El 13 dice, busca lana, no dinero, sino hay lana de oveja y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. El 14 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. De noche da comida a su familia. Ayer mi esposo me decía, ¿qué vamos a comer cuando nos íbamos de la iglesia? Y yo, bueno, ahí quedó comida de la que hice hoy. No tenía yo deseo de cocinar esa hora, a las 11 de la noche. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Era generosa aún con el pobre y con sus criadas, ¿verdad? No era abusiva. Considera la heredad y la compra. Una mujer visionaria de negocios que se sentaba y analizaba las cosas. No era impulsiva, todo lo contrario. Era una mujer calmada y analizaba la situación. Dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Dice el 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza su brazo. No había que mandarla a hacer cosas, ella tenía esa disciplina, ¿verdad? Esa manera de servir sin decirle, mira, se cayó esto, lo puedes parar. Esa disposición, ¿verdad? 18, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Era un artefacto que usaban para hacer tela como hilo y bordaban así. Yo no lo sé hacer mucho, pero más o menos así. El 20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. El que tiene menos le daba. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Esos niños no iban a la escuela con hambre, ¿verdad? Si iban a la escuela, porque ya ese desayunito lo llevaban en su barriguita. Eso es parte de ser mujer virtuosa. Que el niño no venga a la iglesia y se duerma, ay, tengo hambre porque queremos llegar súper temprano, pues hay que usar el tiempo bien, ¿verdad? Para que esos niños vayan bien y enfocados. Dice el 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido, o sea, vestía decorosamente y bonita. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Tenía buen testimonio el marido. Así es que ven que no somos solamente para decorar el marido. Lo que nosotras hacemos representa a nuestros esposos y viceversa, pero mayormente a Dios. El 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Así que el Señor no está en contra de que la mujer trabaje tampoco, pues aquí está plasmado. Simplemente todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de criar, un tiempo de trabajar y ahí Dios da la sabiduría y Dios también provee. Dios provee cuando ves que dices, quiero ser una madre que cría a mis hijos, aunque me va a privar de ciertas cosas. Dios comienza a obrar, mis hermanas, y aquí hay hermanas que pueden dar testimonio de ello. Dice el 25, fuerza y honor son su vestidura. Ahí no dice Gucci, no dice Shein, ahí no dice nada de marca. Dice fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque en ella hay una confianza. No importa quién esté reinando, no importa quién sea el presidente, el futuro está en manos de Dios, así es. Abre su boca con sabiduría, dice el 26, y la ley de clemencia está en su lengua. La clemencia es cuando tú clamas a favor de otros y a favor de ti misma. La ley de clemencia está en su boca, está presta para clamar a Dios, no para quejarse. No practicaba la quejabanza, ella practicaba la oración, el clamor a Dios. Dice, considera los caminos de su casa. ¿Cuántas nos hemos sentado a hacer un análisis de cómo está mi familia? ¿Cómo está mi familia? Es una buena pregunta y es de bendición porque Dios comienza a darte y ahí comienzas a corregir. Dice eso, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Dice el 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba.
el 29 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y para les pido que se pongan de pie. El verso 30 es un verso muy hermoso. Vamos a estirarnos un poquito. Lo vamos a leer juntas. Sé que no lo proyectaron, se me olvidó mandar los textos. Así es que excúsenme. Dice el verso 30, lo podemos leer juntas, yo repito y ustedes repiten también. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer algo. Bueno, abran sus ojos antes de hacer esto, porque luego no vamos a poder con los ojos cerrados. Acércate a la persona que está a la par tuya, ya sea al lado o al prójimo. Busca a alguien, busca a alguien, no te quedes sola. Vamos a orar. ¡Ay, qué bonito! Se agarraron aquí en grupo, muy bien. Y tratemos de buscar también personas que no conocemos, ¿verdad? Y vamos a orar las unas por las otras. Ahí en tu corazón tú vas a pedir bendiciones hacia ella y viceversa, ¿ok? Yo voy a dirigir la oración, pero vamos a orar las unas por las otras y que el Señor nos ayude a ser esas mujeres que bendicen, mujeres de bendición, canales de bendición llenas de la vida de Dios, y que podamos sentir la fortaleza que viene de nuestro Señor. En esas áreas difíciles que tú estás viviendo, tú no estás sola. El Señor te quiere decir eso, no estamos solas. Él está ahí para ayudarnos, para bendecirnos. Él está ahí para darnos su gracia, su sabiduría y para hacernos un canal de bendición. ¿Ok? ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos bendice, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. Es plena, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, y tu deseo, Señor, el deseo de tu corazón es bendecirnos a todas, llenarnos de tu vida espiritual y así, Señor, crear en nosotras esos canales de bendición. He aquí, Padre Santo, estamos todas reunidas a una como un solo cuerpo, Señor, y nuestro clamor en este día, Padre, es que tú, Señor, seas con cada una de nosotras, que tú seas bendiciendo a mi hermana allí donde ella está, Señor, ayudándola, Señor, en esas áreas difíciles de su vida, Señor, que ella pueda encontrar consuelo, Señor, sabiduría, contentamiento en tu persona, Padre Santo, que seamos, Señor, renovadas, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, Señor, que nuestra mente, Señor, sea despejada de problemas, Señor, de pensamientos contrarios, Señor, a la bendición que de ti procede, que nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, sean llenos de tu palabra, de tu bendición, de tu paz, de tu gozo, de tu plenitud, Señor. Tú lo llenas todo, Padre. En este momento te pedimos que tú nos llenes, Padre, con tu gracia y tu favor. También te pedimos nos perdones, Señor, porque muchas veces quizás no hemos sido esos canales de bendición. Nos hemos frustrado, Señor, nos hemos ensimismado, Padre, y hemos, Señor, usado nuestros miembros, Padre, para iniquidad, para maldecir, Padre, cuando debemos de ser canales de bendición. Perdónanos, límpianos, así como con Isaías, pasa ese carbón encendido por nuestros labios, Señor, y quita la culpa, Señor, de nosotras y danos ese gozo y esa oportunidad para seguir bendiciéndote, Señor. Derrama, Señor, bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada una de mis hermanas, sus hijos, sus esposos, su familia, su trabajo, Señor. Bendícela, Señor, en el campo, Señor, en la ciudad, Padre, donde quiera que ellas estén, Señor. Dales tu gracia, Señor, tu sabiduría, que cada una de nosotras podamos echar, Señor, manos de esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Padre. Tu palabra dice que tus bendiciones no acarraen tristeza, sino que traen gozo y paz. Y por eso te damos gracias, Padre. Presentamos estas
peticiones, Señor, estas oraciones delante de ti, mi buen Dios, están en tus manos y aguardamos tus respuestas, Señor, porque sé que vendrán, Padre. En el momento oportuno, Señor, esas bendiciones descenderán del cielo como una fuente de agua viva, Padre. Te damos gracias, mi buen Señor. Te damos gracias, te adoramos y te alabamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. ¿Parece si juntas cantamos, pero pidiéndole al Señor que nos dé esa sabiduría para bendecir, para hablar y para actuar? Necesitamos de ti, Señor. Hemos clamado a ti y hoy a través de nuestro canto también queremos pedirte, Señor. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad, Señor. Con humildad me acerco a ti para sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Oh, te pedimos, Señor, danos sabiduría. Digamos una vez más: Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Lo corta que es la vida.
palabra ha sido escuchada y puesta en nuestro corazón, Señor. Ahora te pedimos que seas tú ayudándonos para bendecir a los demás, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a cada una de nosotras. ¿Cuántas decimos amén? Demos aplausos a nuestro Señor. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanas amadas.